Caliositos, ¿cómo han estado? Bienvenidos a este nuevo videito. Vamos a tratar a ver si no lo hacemos como tan largo. Cuando eso digo cada rato. Les cuento que aquí voy en la autopista. Estoy pues acá en la ciudad de Medellín y voy por la autopista hacia Girardota. Esto me conduce a Girardota, Copacabana, bueno, y ya de ahí para abajo. Les cuento que aquí, esto era un peaje, peajito social, lo llamaban, está todo esto. Uy. Y en los días de las protestas que hubieron, ese peaje fue quemado. No hubieron pues como heridos o casos fatales pues como de la gente que trabajaba, del personal que trabajaba ahí, pero ese peaje les cuento que lo destruyeron. La verdad es que es un peaje que la gente le tenía pues como rabiecita, ¿cierto? Pero eso no justifica la violencia. Entonces les cuento que ese peaje lo quemaron, lo destruyeron, hicieron salir la gente corriendo de ahí, los trabajadores. Y bueno, ya como que decidieron levantarlo del todo mejor. Pero es un peaje que estuvo ahí por mucho tiempo y un peaje que levantó mucha polémica. Bueno muchachos, me quedo yo impresionado de manera como están subiendo las cosas, las motos. Por ejemplo, esta Apache 160 hace como una semana, más o menos, una semana así, la vi en 7.999.000, pues 8 millones. Y ayer que me metí nuevamente a la página, subió 200.000 pesos. Está ya en 8.200.000 sin documentos. Y no solamente es el tema de las motos, pues todo está demasiado costoso, por decirlo así, pues demasiado caro. En estos días fui a comprar una librita de tomate, que esos son como 3 tomates o 4, y una librita de cebolla, y me cobraron 3.000 pesos por la libra de tomate y 3.000 pesos por la libra de cebolla. ¿Y qué me dicen de la papa? De todo, muchachos, todo está súper costoso. Pero bueno, ¿qué más se va a hacer? Pues hay que comer de todas maneras, tenemos que trabajar, debemos trabajar, y por ende pues la comida no puede faltar. Pero sí es un tema que está bastante complicado, que nos está afectando bastante el tema de los precios. Y no me diga nada de la carne, que está, mejor dicho, que no tiene arrimaderos. Bueno, caliositos, les cuento que voy por acá, allí como a una zona semi-rural del municipio de Copacabana, a entregarle a un cliente un producto. Esto por aquí es una zona muy bacana, porque pues es prácticamente el campo a 20 minutos de Medellín, o media hora. Pues yo vivo en Bello, pero haciendo pues como una referencia, y de Bello acá donde yo vivo pues estamos como a 10 minutos, como cerquita.
Estas dos gomitas o cauchitos de esta moto son a veces muy molestas, se zafan mucho. Es uno tratando de acomodarlas y ellas para abajo, y uno con ellas para arriba y ellas para abajo. Pero bueno, son detallitos que se pueden mejorar. No sé si eso se pueda pues pegar, yo no he querido porque pues no lo quiero como sale un pegante a eso o algo, pero me imagino que con un pegante se quita uno esa molestia. Son cosas mínimas que pues que no tampoco tienen mayor trascendencia, por decirlo así, muchachos. Entonces esto por acá es muy bacano porque es una zona más bien rural. Acá nos metemos por esto pertenece a Copacabana. Acá nos metemos por este callejoncito. Pues mi viejo, bueno, mira, allá adelantico llegamos a nuestro destino. Ahí está la señora a la que le voy a entregar el perfume. Buenas, ¿cómo están, muchachos? Quedó entregada la encomienda y vamos de regreso ahora nuevamente para Medellín. Si me queda por allí un espaciocito, les voy a mostrar una cosita de la moto. Espero que por allí pronto me pueda orillar y se las mostraré. Muchachos, vamos a ver si les puedo mostrar por acá por donde era que la moto me estaba botando aceite y otra cosita. Entonces, muchachos, vea, por acá era por donde me estaba pues filtrando combustible, me estaba saliendo combustible. No sé qué tornillito fue el que se aflojó por acá, entonces botaba combustible por ahí. Todos estos cables estaban mojados, todos estos de acá. Y el otro, donde la moto me comenzó a molestar desde el principio, es este empaque. Este es que ustedes ven aquí como cafecito, por ahí, pero más que todo por la parte de acá abajo. Bueno, ahí le echaron silicona a alta temperatura, le cambiaron el empaque. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Y lo otro que le coloqué es este dicen cola de pato. Esto no me quedó muy estético, la verdad no quedó muy estético, pero quedó funcional, está cumpliendo la función, porque no pude conseguir el otro, el que es como así como este en pasta y que viene pues más bacano. Pero esta parte de acá se ensucia mucho y le vuela mucho barro al motor, entonces más que todo por eso se lo conseguí. No queda muy estético, pero al momento quedó funcional y me evita que huele tanto barro. Pues que huele agua no es pues como tan delicado, pero el barro que se mete allá al cilindro, ese barro sí hace pues que el cilindro, vamos a bajarla al doble gato, hace que el cilindro recoja demasiado barro y pues uno no va a estar a toda hora lavando la moto, ¿cierto? Y eso puede causar, no sé, más recalentamiento en el motor, porque ese barro va a recubrir el cilindro y pues
por ende también va a causar oxidaciones. Entonces es mejor como tratar de proteger esa partecita ahí, así no me quede muy estético, pero hace su función. Y más que todo con estos inviernos en los que estamos, hay demasiado barro. Muchachos, les cuento que este taquito acá, el Nicky, es un poco recurrente. Esto supuestamente por la parte de allá sacaron otra vía para descongestionar esto, pero la hicieron en un solo sentido, o sea, de sur a norte. Pues yo pienso que por lo menos debieron de haberla hecho en doble sentido. Sur a norte y norte a sur, para poder haber descongestionado esto acá, que todos estos carros grandes se hubieran desviado por allá, y carros pequeños, pues todos estos carros, pero más que todos los grandes, porque estos carros grandes hacen demasiado taco. Entonces me parece que ahí les faltó pues como, no sé, echarle un poquito más de cabeza al asunto, los que les haya pues como tocado el tema de esa vía. Sí les faltó, porque este taquito aquí sí no lo pudieron mejorar con eso. Me imagino yo que eso hubiera sido de pronto una buena opción. No sé pues por qué las mentes maestras que supuestamente construyen todo eso no lo hicieron. Bueno muchachos, me está entrando ahí una llamadita, pero ya quedamos listos nuevamente. Bueno, este taco el día de hoy sí está como complicadito. Vamos a ver si de pronto me puedo allí desviar y coger la autopista Medellín-Bogotá más bien. A ver si por allá no está tan congestionada, porque esta regional hoy sí está que no tiene arrimadero. Entonces bueno muchachos, por acá nos subimos y cogemos la autopista hacia Medellín. Y vamos a ver, esperemos que no esté igual, porque muchas veces me ha pasado que hago este desvío huyéndole al taco y resulta que aquí está igual o peor, que al parecer creo que sí, ¿siguió? Dicho y hecho, ya vi por allá, esta es pero bastante congestionada. Y hoy como es, hoy no hay pico y placa, entonces no sé, como que todo el mundo aprovechó a salir o qué. Cuento muchachos que el taco acá en la ciudad de Medellín, o conducir acá en la ciudad de Medellín, es un poquito, me imagino que en el resto de ciudades grandes pues es un poquito complejo, porque hay demasiada congestión. Pero bueno, hay que hacerle con paciencia muchachos, con cuidado, con calma.
Si vemos que podemos adelantar, ya vemos si podemos pasar, lo hacemos. Y si no, pues es mejor esperar. Mejor esperarnos un ratico, muchachos, en caso tal. Hay algo, muchachos, que pasa, que es que la verdad mucha gente no tiene paciencia al manejar. Pueden ver el taco que sea y no les importa, quieren ir a toda. Se ve también más que todo en los motociclistas. Por ejemplo, ahorita hay atrásito, pues, no, en el medio de carros grandes no se puede apurar. Y el de atrás pitando. Pues, aunque yo aprendí, muchachos, que no, yo no me dejo azarar. Antes sí, pero yo la verdad no me dejo azarar. Si le puedo dar paso al que viene acosado atrás, se lo doy. Pero en un caso de esos que no se puede, que se espere. Uno se deja azarar, muchachos. Nadie después de esos que le están pitando a uno va a ir a un hospital a llevarle el pago que dejó de recibir por estar allá. Entonces, bueno, caliositos, les voy a dejar este videito por acá para no hacerlo muy extenso esta vez. Siempre digo lo mismo, pero bueno, espero que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Gracias por las personas que se han suscrito al canal, que me han dejado los comentarios, los que llegan y pasan por este canal. Pues si en algo les gusta el contenido, suscríbanse, denle like, la manito arriba y la campanita de notificaciones para que les llegue notificación, valga la redundancia, en algún momento que suba nuevo contenido. Chao, chao, nos vemos o nos escuchamos en un próximo video.